Es un gusto saludarles de nuevo, queridos hermanos. Quiero pedirles que por favor busquen en su Biblia Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8. Leo para todos, dice la palabra. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hemos venido estudiando la carta de Pedro y tuvimos la oportunidad de ver cómo Pedro nos ilustraba un escenario de la alimentación, de la comida, de la preparación de un alimento. Pedro nos ha animado a desechar absolutamente todo lo malo en nosotros y nos anima a desear la preciosa palabra del Señor y disfrutar de ella. Y de esa manera podremos disfrutar mucho mejor la bondad, la benignidad del Señor. Ahora Pedro, manteniendo la idea de haber gustado la benignidad del Señor, dice que nos podemos acercar a Él y Él va a usar una ilustración ya no en términos culinarios o de preparación de alimento, sino en términos de construcción, en términos de arquitectura y también en términos de lo que es la iglesia como cuerpo. Pedro continúa con una ilustración para sus creyentes. Él usa como referencia el alimento para motivarnos a nutrirnos de la palabra y ahora va a usar la referencia de una roca, de una piedra, para animarnos a construir una relación en Cristo y animarnos a entender que somos piedras que hacen parte de una construcción mayor que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando preparaba esta enseñanza, pensando un poco en el título, obviamente para mí era necesario hacer referencia a una roca. Así que la enseñanza para este momento la he titulado Cristo es nuestra roca. Cristo es nuestra roca. Pensando en este término de la roca, sé que hoy en día hay un actor norteamericano, Dwayne Johnson, que tiene como sobrenombre La Roca, The Rock. Sé que él es muy famoso a nivel mundial. A mí personalmente me gustan sus películas, son entretenidas, divertidas, algunas inverosímiles, pero bueno, ese es su trabajo como actor. Él tiene una figura como héroe y asumo yo que muchas personas se pueden identificar con esas figuras, con las figuras de los héroes, porque nos animan a querer ser como ellos. La Roca en su personaje se presenta como un hombre duro, un hombre fornido, atractivo, fuerte, casi indestructible, de buen corazón porque como héroe ayuda a los demás. Así que es una figura muy positiva, tanto así que hoy en día él en su vida normal también hace anuncios y campañas para motivar a las personas a vivir mejor y hacer buenas cosas por el prójimo. Entonces, pensando en la roca, también quisiera que pensemos en quién es la verdadera roca, o sea, quién realmente no finge como un actor ser algo, sino quién realmente es la roca verdadera. Y ese es Cristo. Cristo no tiene un sobrenombre para aparentar ser. Cristo es la roca. Y Pedro va a ilustrar justamente esto a través del texto. Él nos va a aclarar por qué Cristo es la piedra perfecta y por qué Cristo es la roca perfecta, de la cual nosotros tomamos ejemplo y podemos construir nuestra vida y podemos construir la vida de la iglesia. Hay un solo Salvador, Jesucristo,
y un solo edificio espiritual, que es la iglesia por medio de Cristo. Jesucristo es la piedra angular de la iglesia, fortaleciendo y uniendo perfectamente al edificio. Los verdaderos creyentes nos pertenecemos unos a otros como piedras en el edificio de Dios. Así que Pedro también nuevamente nos va a recordar ese ejercicio que había mencionado en el primer capítulo respecto al amor fraternal. Algo que nos ayuda también a entender o refuerza la idea de entender que somos hermanos en la fe es ese concepto de que somos parte de la iglesia como piedras vivas. Efesios capítulo 2, verso 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Pedro está hablando en términos de construcción, al referirse a la iglesia y por esta razón a Cristo como una roca. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pablo está hablando exactamente del mismo tema. Él está diciendo que lo que sostiene todo, la base para construir todo con firmeza, es Jesucristo. No hay otro fundamento. Cristo es el lugar donde nosotros nos encontramos, es el lugar donde nuestra vida se construye, es el lugar donde nuestras relaciones sanan, es el lugar donde nuestro matrimonio se debe asentar, es la base para desarrollar una vida familiar. Cristo es la base de la iglesia. La base de la iglesia no es el pastor, no es el autodenominado apóstol, no es el templo, no es las finanzas, no es la tecnología. La iglesia existe y se fundamenta únicamente en Cristo. Si no está Cristo en la iglesia, no es iglesia, así tenga 10,000 asistentes y grandes instalaciones. La iglesia existe por Cristo, que es la roca. Vamos a ver un primer punto que está en el versículo 4. Cristo es la roca viva. Estamos viendo que Cristo es nuestra roca, primera de Pedro 2, del 4 al 8, y vamos a ver del versículo 4 una primera idea, y es que Cristo es la roca viva. Dice el texto: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vamos a ver cada una de las oraciones que estructuran el versículo. Inicialmente el texto dice: acercándonos a Él. Acercarse significa, en la idea original, venir con la idea de quedarse. A mí me llamó mucho la atención comprender y aprender sobre esta definición. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros nos acercaríamos a alguien? Hay que ver las motivaciones. Es posible que yo me acerque a una persona porque quiero algo de ella, pero también es posible que me acerque a una persona porque confío en ella, entiendo quién es ella y puedo sentir la tranquilidad de acercarme. La palabra en su original significa venir con la idea de quedarse. Así que lo que Pedro está diciendo es: acércate al Señor para quedarte con Él. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos acercamos al Señor ocasionalmente. Cuando estamos pasando una mala situación, cuando las cosas no están bien, cuando una familiar se enferma, cuando perdemos el empleo, en fin, cuando hay una circunstancia difícil, ahí sí nos acercamos al Señor. Pero cuando las cosas vuelven a mejorar, entonces nos volvemos a alejar del Señor. Yo lo pienso en términos de pandemia. Posiblemente ahora estamos muy cogidos de la mano del Señor porque está en juego el empleo, la salud, las personas, la economía, una cantidad de cosas. Ahora salimos con tapabocas, ahora nos tenemos que alinear con grandes protocolos de bioseguridad. Pero mi pregunta: cuando pase todo esto y cuando volvamos a la normalidad y cuando nos digan sí, reúnete, abrázate, bésate, reúnete, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Seguiremos igual de cerca del Señor o nuevamente nos alejaremos de Él? Así que cuando Pedro habla, si te vas a acercar al Señor es porque tienes el deseo de quedarte con Él,
Dios quiere que tengamos una relación con Él, no que nosotros vayamos y vengamos cada tiempo y cada momento dependiendo de las circunstancias. Yo puedo confiar tanto en el Señor, en Cristo como mi roca, que me puedo quedar ahí. ¿Por qué es una roca? Si fuera madera o papel, tal vez no sería un lugar seguro para quedarme. Me puedo quedar ahí porque Cristo es un lugar firme. Aquí significa permanecer en la presencia de Cristo para establecer una comunión íntima. Cuando yo me acerco al Señor, es para desarrollar una relación íntima con Él. Cristo no es mi mayordomo, Cristo no es mi beneficiario simplemente, Cristo es mi Señor. Él quiere tener una relación conmigo y yo debo acercarme a Él para fomentar esa relación. Pensémoslo en términos nuevamente de pandemia. Estamos separados de muchas personas que amamos en la distancia, nos tenemos que ver de manera virtual y lo hacemos ¿por qué? Porque queremos mantener esa relación. Nosotros no podemos acercarnos al Señor sin buscarle, sin buscar los medios y las maneras para mantener contacto con Él. Así que cuando hablamos de que Cristo es la roca viva, debemos entender que nos acercamos a Él porque es la piedra viva. ¿Qué es eso de piedra viva? Normalmente, si a ti te dicen en una obra de teatro, a ti te toca el papel de la roca o de la piedra, uno asume que va a estar así, quieto, todo el tiempo. El pensamiento humano es que una roca es algo inerte, es algo muerto, es algo inanimado, que no cumple realmente ninguna función. Lo que debemos entender en este momento es la ilustración que está haciendo Pedro referente a que el Señor es una roca respecto a su solidez, a su firmeza, a su estructura, a su material, a su uso, pero que vive, es decir, Cristo se relaciona con nosotros. A mí me gustan mucho las películas de héroes, de superhéroes, y hay una película que se llama Los Cuatro Fantásticos. Ahí hay un personaje que se llama La Mole. Es un personaje que adquiere unos poderes y su estructura física se transforma en roca, pero él sigue pensando, teniendo emociones, él habla, se relaciona con sus otros compañeros. De alguna manera quiero ilustrarlo así. El Señor no es una roca inerte y muerta, es una estructura sólida que desarrolla una relación con nosotros. Por eso debemos unir esa parte, acercándonos a Él con la intención de quedarnos, porque Él no está muerto, Él está vivo. Nosotros tenemos una esperanza en una persona, en alguien que se hizo hombre y vivió como nosotros para darnos testimonio de su amor por nosotros y que ahora está en el trono celestial. Nosotros tenemos un Dios que está vivo, no es una roca inanimada ni muerta, es un Dios verdadero que existe. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Bueno, por cuestiones de tiempo no podemos profundizar tanto en el escenario, pero es importante reconocer todo lo que la Biblia nos dice en cuanto a Israel primeramente y luego a los gentiles. El Señor durante todo el Antiguo Testamento, los profetas, reveló que vendría. En el Nuevo Testamento se revela que vino, pero también se revela que no lo entendieron, no lo comprendieron, no lo recibieron y simplemente lo desecharon. Es bastante triste que durante generaciones un pueblo anhelara la venida de alguien y cuando vino simplemente lo ignoraron y lo desecharon. Hoy en día nosotros hacemos lo mismo. A nosotros nos ponen a escoger el mundo o el Señor y nosotros cogemos el mundo y desechamos al Señor. Y lo voy a poner en términos muy pastorales, como el vainazo pastoral. El domingo tú tienes la posibilidad de escoger o sentarte frente a tu dispositivo a escuchar la predicación y la palabra del Señor y congregarte como iglesia, o irte a jugar fútbol, o irte a lavar la loza, o ponerte a planchar. Y lo digo ahora y antes de la pandemia. Nosotros tenemos que aprender a escoger lo que es verdaderamente importante. Y tomamos decisiones día a día referente a eso. Escogemos ver más televisión y desechamos al Señor. Es más importante sentarnos a jugar PlayStation
PlayStation que disfrutar de la presencia del Señor. Así que nosotros cuando leemos este texto decimos, uy, sí, terrible, lo desecharon, lo crucificaron, lo flagelaron, lo atravesaron con una lanza, terrible lo que le pasó al Señor. Pero nosotros hoy en día hacemos lo mismo. Desechamos a la roca viva porque no es tan activa, ni tan atractiva, ni tan bonita como la rumba, la diversión, la televisión, las redes, las amistades, la plata, el dinero, el trabajo, la fama. Tenemos que entender que si hemos disfrutado de la benignidad del Señor, debemos acercarnos a la roca viva para estar con ella. Así que te animo a que pienses si en tu vida hoy en día estás desechando a Cristo, ya sea porque no le has recibido como Señor y Salvador o porque sencillamente no has madurado en la fe y sigues acechando otras cosas que no son Dios y desechando a Dios, que es lo más importante. Increíblemente, Cristo el Salvador fue rechazado, pero lo más triste es que hoy en día sigue siendo rechazado. Cuando tú no lees la Biblia, cuando tú no te congregas, cuando tú no oras, lo que estás haciendo es desechar a la roca viva. La Biblia es vida. Cristo es vida. Hay un contraste entre los hombres y Dios. Dice la palabra que más para Dios escogida y preciosa. Miren lo que está pasando. Hablando de Cristo, Dios escoge a su Hijo como algo precioso. Los hombres no escogen a Cristo y lo desechan como si careciera de valor. Entonces, aquí está Dios y aquí estamos nosotros. ¿Quién tiene más sabiduría y más entendimiento respecto a Cristo? Dios. Cuando Dios escoge a Cristo como algo precioso y nosotros lo desechamos, estamos poniendo una norma mayor que la que Dios. Estamos diciéndole a Dios, tú te equivocaste, Padre, al escoger como algo precioso a Cristo. Entendemos la gravedad de que nosotros no escojamos como el Padre escogió. Hermanos, la vida no se trata de escoger qué trabajo voy a tomar, en qué compañía voy a trabajar, qué carro voy a comprar, qué celular voy a comprar, qué novia voy a tener, con qué esposa, a quién voy a ser mi esposa, cuándo voy a tener a mis hijos, cuándo voy a viajar, a qué destino. La vida en esta tierra solamente se trata de algo fundamental y es escoger a Cristo como Señor y Salvador. Si lo haces, todo está solucionado. Pero los hombres prefieren escoger otras cosas y desechar al Señor. Y el Padre Celestial simplemente nos está diciendo, mira, yo escojo lo más precioso que es mi Hijo. Cuando hablamos en conceptos de piedra, yo no sé mucho de joyería, pero tengo entendido que el diamante es un elemento muy duro, es una piedra preciosa de extrema dureza. Así es el Señor Jesucristo. Él es una piedra firme, pero es una piedra preciosa. Te animo a que escojas a Cristo sobre todas las cosas. No hay nada más precioso que puedas tener en tu vida. Lo demás se va a acabar, pero la piedra viva va a permanecer para siempre. Y el Padre, por medio de Pedro, nos está diciendo eso. Aunque los hombres lo desecharon, el Padre la escogió como algo precioso. Para esto, Pedro va a hacer referencia a Isaías 28:16, que dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Cuando vemos el texto de Isaías 28:16 hay que ver en su contexto, pero está hablando de que el Señor le entrega justamente al pueblo de Israel la base para ser toda una nación y dice es una base firme, pero además es una base preciosa. Pongámoslo en términos humanos, es como que si hablamos de piedras, nosotros vamos a construir nuestra casa sobre un gran diamante
que va a sostener absolutamente todo. Nuestras vidas descansan en Cristo. Cristo es la roca viva. Vemos el versículo 5 y hay una segunda idea que quiero compartir, y es que en Cristo somos rocas vivas. Así como Cristo es una roca viva, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, damos una aceptación de fe en Él. Por eso de ahí surge el nombre cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Así que si salimos de la roca viva, nosotros también somos rocas vivas. El problema es que nosotros andamos como muertos vivientes por ahí, simplemente porque construimos nuestra vida sobre bases diferentes a Cristo y escogemos cosas diferentes a Cristo y desechamos a Cristo. No podemos tener vida si está basada o construida en cosas diferentes a Cristo. No podemos tener vida si desechamos a Cristo como la roca viva. Es hora de entenderlo, hermanos. Nosotros en este tiempo de pandemia no simplemente tenemos que preocuparnos por buscar trabajo, por el tapabocas, sino por construir una relación con el Señor. Por eso es que la vida se genera en nosotros de una manera correcta. Mientras nosotros nos aferremos a cosas que no son el Señor, no habrá una vida real en nosotros. Dice el texto, vosotros también como piedras vivas. Miren que Pedro está diciendo, ¿ya entendiste que Cristo es la roca viva? Pues tú también. Es decir, que tú tienes que cumplir con un propósito de vida. Nosotros no existimos simplemente para estar sentados en una iglesia o en una casa o en un trabajo. Nosotros fuimos creados para ser útiles, fuimos creados con un propósito, fuimos creados por Cristo que está vivo y nosotros por lo tanto también tenemos vida. La palabra nos dice en Génesis que el Señor sopló aliento de vida en nosotros y nos hizo a su imagen y semejanza. Él es la roca viva y perfecta. Nosotros somos piedras también de otro estilo. Dice, vosotros también como piedras vivas. Si queremos ser útiles, hemos de acudir a Cristo. Posiblemente, hermanos, nosotros somos piedras no vivas porque no hemos acudido a Cristo. Es absurdo, ilógico, incoherente que yo me llame cristiano, pero no haga nada por la obra. Eso es una piedra muerta, una piedra que no sirve. Cuando yo entrego mi vida a Jesucristo y hay un nuevo nacimiento, automáticamente cobro vida. ¿Para qué? Para el servicio de la obra de Cristo. Contrario a lo que uno pensaría de una piedra, nosotros debemos ser activos y útiles a los propósitos de Dios. Dice Pedro, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Miren que Pedro nos está alineando en dos escenarios. Yo como piedra viva soy parte de una casa espiritual. Esa casa espiritual es la iglesia universal. La Biblia hace muchas referencias a la iglesia con diferentes términos, ¿sí? Somos el cuerpo, somos la esposa, somos el rebaño, la nación santa. Pero aquí está haciendo una relación de que somos una casa espiritual. Todas aquellas personas que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y nos hemos rendido a Él, automáticamente somos parte de una estructura universal que se llama la iglesia. No es la iglesia particular donde vas, que es tu iglesia local, es la iglesia universal y Dios sabe realmente quiénes hacen parte de ella. Dice el texto, sed. Ese sed habla de una acción. Yo tengo que convertirme en una roca viva. Y dice, edificados. Esa palabra edificados se refiere a un proceso, por medio de Cristo, el Espíritu Santo y su palabra. Cuando yo recibo al Señor, comienzo a ser una piedra viva
por medio de un proceso en el que Dios me va usando para edificar la iglesia. Es como que hay que entender esto. Si yo soy una piedra viva, quiere decir que la piedra crece. Y esa piedra crece en la medida que el Señor va obrando en ella. Por eso la relación de que los niños que no crecen, haciendo referencia al alimento, cuando yo soy una piedra viva, no es una piedra que se queda así, es una piedra que va creciendo y va siendo más útil para la construcción. Yo tengo que ser una piedra viva y efectiva en esa casa espiritual. Cuando hablamos de la casa espiritual, porque es una comparación que está haciendo Pedro, se refiere a un servicio útil a todos los creyentes en Cristo. Y es un contraste con el templo. La casa espiritual, hermanos, es la iglesia. Por esa razón, a pesar de que no nos estamos reuniendo en el templo, la iglesia continúa. Si la iglesia fuera el templo, pues realmente la iglesia se habría acabado. Pero la iglesia continúa porque justamente somos las personas, somos una casa espiritual. Ahora que estás ahí conectado con todos los hermanos, somos la casa espiritual. Efesios 2:22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros y eso permite que seamos piedras vivas espirituales, una casa espiritual. La casa espiritual se construye por medio de piedras vivas espirituales. Una iglesia no existe por personas que no han nacido de nuevo, porque necesitan al Espíritu Santo activo en ellos. Así que si tú eres una piedra que no sirve para nada, posiblemente no has recibido verdaderamente al Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo no está activo en ti. La manera de ser iglesia es a través de la parte espiritual. Tú no eres iglesia simplemente por ir a un lugar. Miren, hermanos, lamentablemente hoy en día muchas personas simplemente van a una iglesia porque quieren tener amigos, porque les parece chévere, porque les gusta el ambiente, porque ser cristiano es cool, o porque quiero conseguir una pareja cristiana porque me han dicho que como las mujeres cristianas no son tan terribles, o los hombres cristianos sí pueden ser un buen esposo. Lo que hace la iglesia es el contexto espiritual. Pedro nos está insistiendo a nosotros: tú eres una piedra viva y lo que te hace vivo es que eres espiritual. Por eso ponte a la acción en ese proceso de espiritualidad para que el Señor te use para sus propósitos. Miren lo que dice Primera de Corintios 3, 16, 17. Primera de Corintios 3, 16, 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cuál es el templo? Somos nosotros. Así que tienes que revisar qué hay ahí adentro para saber cómo anda el templo. Si nosotros nos edificamos como casa espiritual, nosotros vamos a mantener limpio el templo. Yo quiero ilustrarlo de esta manera. Cuando era más pequeño, yo acompañaba a mi papá a una iglesia muy conocida aquí en Bogotá, en Chapinero. Y es una iglesia así, estilo gótico, ahí en la 63, en la 13. Y yo lo acompañaba y entraba con él ahí y había una gran solemnidad cuando uno entraba porque todo era muy limpio, todo era perfecto. Aún las personas indigentes ni siquiera se atrevían a entrar, o si entraban lo hacían con mucho respeto en una esquina porque no querían ofender el lugar. Las personas ni siquiera hablaban y era un lugar con mucha reverencia. Hoy, ¿cómo vivimos nosotros entendiendo que nosotros somos el templo? Tal vez nuestro templo, o sea, nosotros mismos, es un desastre. Está lleno de basura. Dejamos entrar a cualquier persona que quiera entrar y no hemos entendido que nosotros somos el templo de Dios que construye una gran casa espiritual llamada la iglesia. Así que si estás en un verdadero proceso de santidad, tú debes cuidarte a ti mismo. Yo como piedra viva tengo que cuidarme a mí mismo para poder cumplir el propósito de ser parte de la casa espiritual.
Las piedras tienen que mantenerse sólidas para que sean firmes para la construcción. Cuando nosotros estamos golpeando la piedra con cosas que no corresponden, que no provienen de Dios, tal vez lo que estamos haciendo es destruyéndonos a nosotros mismos como esas piedras vivas. Tienes que tener entendimiento del rol que Dios te ha dado como piedra viva. Dice el texto sacerdocio santo. Cuando habla de sacerdocio santo, hay un contraste con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los sacrificios se hacían con animales, con ofrendas. Aarón y la tribu de Leví fueron escogidos como los asignados para ser sacerdotes. Lo que está diciendo el texto es que ahora todos somos sacerdotes. Ya eso no es exclusivo de algunas personas. Algunas personas ven al pastor como que el pastor es el único que tiene que ser perfecto y esforzarse por no pecar, y el día que peque el pastor, mejor dicho, es de lo peor. No, yo estoy hecho del mismo material tuyo, también peco, también debo hacer el ejercicio de presentarme delante del Señor en santidad, arrepentirme, esforzarme y seguir creciendo en la fe. No puedes sacarte de la cabeza que hay alguien que debe hacerlo y tú no. Tú eres sacerdote escogido por el Señor como piedra viva. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nuevamente ese edificados hace referencia a un proceso. Tú estás en un proceso de convertirte cada día en un mejor sacerdote. En Éxodo 28:36 se narra que los sacerdotes tenían una placa de oro aquí en el pecho y decía: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. El sacerdote debía tener esto acá, y cuando él hacía los sacrificios, esa lámina era por si cualquier pecado se hubiese como colado en las ofrendas, y era un recordatorio para que el sacerdote recordara la santidad. La pregunta es si nosotros como sacerdotes estamos cargando en el pecho ese letrero que dice santidad a Jehová. Dice sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí nos está diciendo el propósito del sacerdocio. El sacerdocio no es para estar ahí bien vestidos, bien puestos y bonitos para la foto, no. El sacerdote tenía unas responsabilidades, tenía unos privilegios, pero fundamentalmente el sacerdote era el ejemplo de santidad para el resto del pueblo. Así que tú en tu casa debes ser ejemplo de santidad para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos. Claro, las esposas van a decir: si ve, usted es el ejemplo de santidad. No, tú también debes ser ejemplo de santidad. Los hijos deben decir: si ves, papá, eres tú. No, los hijos también deben ser ejemplo de santidad. Todos como piedras vivas somos ejemplo de santidad los unos para los otros, porque todos somos sacerdotes. Ese propósito de ofrecer sacrificios a Dios espirituales está haciendo un énfasis en lo espiritual, por eso es sacrificios espirituales. Hermanos, yo te felicito si estás ofrendando, si estás diezmando, si te estás congregando, si estás haciendo las cosas visibles para la obra del Señor. Gloria al Padre Celestial, Él te honrará por eso y me alegra por ti. Pero Dios quiere ofrendas espirituales, quiere que sobre todas las cosas ejercites ofrendas espirituales. Si yo hago una vida, si yo hago de mi vida algo espiritual, el ofrendar, diezmar va a ser algo natural, en obediencia, y va a ser algo que haré con alegría. Yo no hago nada si solo me congrego, pero no tengo prácticas espirituales. Somos sacerdotes para hacer sacrificios espirituales. ¿Y qué es un sacrificio espiritual? Orar, leer la palabra, buscar tiempo con el Señor. Nosotros pensamos que ¿qué sacrificio? Conectarme a ver la enseñanza. Bueno, posiblemente sea un sacrificio espiritual, entonces hay que hacerlo. La palabra está haciendo énfasis en la parte espiritual. No sirve simplemente hacer cosas visibles, humanas, si no hay un ejercicio espiritual. Eso fue lo que condenó el Señor en los fariseos. Hacían muchas cosas visibles, pero espiritualmente estaban muertos. La esencia de una roca viva es que sea espiritual. Nosotros somos rocas vivas porque debemos trabajar en el espíritu. Quiero mencionar rápidamente varios textos. No quiero desviarme, y normalmente no uso tantos textos, pero quiero mencionar textos que nos ayudan a entender cuáles son los verdaderos sacrificios al Señor como sacerdotes. Romanos 12:1.
Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que una manera de ofrecer sacrificio aceptable a Dios por medio de Jesucristo es que nuestro cuerpo se mantenga en santidad, ¿sí? La presentación del propio cuerpo es una ofrenda que es aceptable al Señor. Claro, dice, pero no me está hablando de lo espiritual. Claro, desde el entendimiento espiritual, yo presento mi cuerpo en santidad al Señor y ese es un sacrificio que le agrada al Señor. Por eso cuando ayunamos, como hay un ejercicio físico basado en algo espiritual, ese sacrificio físico es agradable al Señor cuando busco espiritualmente tener intimidad con el Señor. Pero cuando ayuno es para que el Señor me vea la cara demacrado y me satisfagan los deseos de mi carne, eso no tiene nada de espiritual. El ayuno es un ejercicio físico desde el entendimiento espiritual. Hebreos 13, verso 15 y 16. Hebreos 13, 15 y 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahí vemos el sacrificio de alabanza. ¿Qué es el sacrificio de alabanza? Fruto de labios. Así que la mejor manera de expresar alabanza al Señor no es simplemente cantando, sino todo el ejercicio que salga de nuestra boca confesando a Cristo. Chévere si cantas, pero cántale en frente de los no creyentes para que escuchen lo que cantas y escuchen que glorificas al Señor. Predicar el evangelio, discipular a una persona, orar, todo lo que salga de tu boca que glorifica al Señor es una alabanza al Padre Celestial. Así que un sacrificio espiritual que es aceptable es aquel que confiesa el nombre de Cristo. Ese es el sacrificio de alabanza. En el verso 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, ¿qué otro sacrificio es agradable? Los sacrificios de buenas obras. Hermano, yo sé que hacer buenas obras, y más hoy en día con tanta escasez, eso es un sacrificio. Y a Dios le agradan los sacrificios de buenas obras. Hacer buenas obras es un sacrificio agradable al Señor. Y dice: y de la ayuda mutua no os olvidéis. Así que está hablando de ayudar al prójimo. Un sacrificio aceptable al Señor es cuidar nuestro cuerpo en santidad. Es el fruto de labios que confiesa su nombre. Es el sacrificio de alabanza. Las buenas obras y la ayuda mutua entre hermanos. Dice: no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La ayuda mutua entre hermanos es un sacrificio agradable delante del Señor. Y uno más, Romanos 15, 16, dice la palabra: el sacrificio del servicio. ¿Por qué? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Miren que Pablo está hablando de su ministerio, de lo que él hace. Él era ministro de Cristo a los gentiles y compartía el evangelio de Dios para que ellos fueran ofrenda agradable. Así que, hermanos, un sacrificio espiritual aceptable al Señor es el servicio. Si yo no sirvo a la obra del Señor, yo no soy una roca viva. Dios no construyó un montón de personajes para que estén ahí quietos, inertes. Las piedras vivas se paran a trabajar, a hacer algo. Por favor, deja de excusarte en que estás muy ocupado en el trabajo o muy ocupado en la familia y que ya todo funciona en la iglesia y que yo no sirvo para nada, para no servir. Un cristiano que no sirve es un cristiano muerto. Cuando yo recibo a Cristo, automáticamente me quema por dentro las entrañas de decir: bueno, ¿qué hago por ti, mi Señor? En gratitud. Somos rocas vivas, llamadas para la santidad, para la alabanza, para las buenas nuevas, para la ayuda al prójimo y para el servicio. Esas son algunas ideas de lo que es un servicio agradable y aceptable al Señor. Pero dice que por medio de Cristo.
no por medio de hombres o de nosotros mismos, sino por medio de Cristo. Cristo es la roca viva y por medio de Él todas esas cosas suceden, para que toda la gloria se la lleve el Señor. Todo lo que nosotros hacemos o llegamos a hacer como rocas vivas es por medio de Cristo y únicamente por medio de Cristo. Así que no te vanaglories si eres una roca muy viva, o sea, no te hagas el vivo como roca, más bien. La gloria es para el Señor, la gloria es para Cristo, es por medio de Él. Lo que está diciendo el texto es, de alguna manera, lo siguiente: cuando estemos delante de la presencia del Padre, como que el Señor nos va a mirar y va a decir, bueno, tú eres una roca viva, y antes de que yo abra la boca, el Señor Jesucristo va a decir sí o no. Cristo es el que da testimonio al Padre si nuestro sacrificio, nuestro sacerdocio y como parte de una iglesia realmente es aceptable o no. Cristo es el que da testimonio sobre nuestro sacerdocio, sobre nuestras ofrendas y si somos nosotros rocas vivas. Hermanos, la Biblia habla mucho sobre el tema del sacerdocio en el Antiguo Testamento. Por cuestiones de tiempo no lo puedo compartir, pero el sacerdocio tiene muchas responsabilidades y privilegios, pero quiero que te quedes por lo menos con esta idea. El mayor privilegio que tenía el sacerdote era el acceso a Dios. Cuando Cristo muere y se rasga el templo, la entrada queda abierta, así que hoy en día, como roca viva, el mayor privilegio que tienes es el acceso a Dios mismo. Así que como sacerdote, disfrutas plenamente de la presencia del Señor. Ya Cristo hizo el sacrificio y tú simplemente en cohesión con Cristo revelas lo que es una verdadera roca viva. Veamos la tercera idea en el versículo 6, y es que es Cristo la roca preciosa. Cristo la roca preciosa. Pedro está fortaleciendo su mensaje usando la palabra de Isaías. No es simplemente una emoción o su amor por Cristo, sino que él está usando la misma palabra del Antiguo Testamento para hacer énfasis en Cristo como la roca. En este caso, miren lo bonito del texto que lo leímos en Isaías. Dice, por lo cual también contiene la escritura. ¿Se ven? Pedro está diciendo, no lo digo yo por emoción, es que la palabra lo dice. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ya lo explicamos ahorita. Y Pedro está haciendo un énfasis en que la roca no es solamente firme, sino que es una roca preciosa. La piedra escogida, en el sentido de que Dios la ha seleccionado para ocupar el puesto de mayor honor, es preciosa porque no hay nadie como Él. Lo que hace de Cristo algo precioso es que lo escogió Dios mismo. Tú estás escogiendo lo mejor. Imaginémoslo de esta manera rápidamente. Cuando tú tienes mucho dinero, imagínate que tienes dinero ilimitado y vas a proponerle matrimonio a la persona que amas y vas a la mejor joyería del planeta y tú le preguntas, bueno, yo quiero la roca más fina, más costosa que tenga porque me voy a casar o voy a proponer matrimonio. Si tú no sabes, si no tienes la menor idea de diamantes, pero tienes la plata y fuiste al mejor lugar y el asesor o el vendedor te dice, mire, esta es la más grande, usted dice, démela. Si eres un ignorante, no vas a decir, bueno, ¿cuántos quilates? Bueno, tantos quilates, bueno. Simplemente dices, si esta es la mejor joyería, si este es el que está aquí trabajando para vender esta joya y cuesta tanto, pues debe ser preciosa. El valor que tiene Cristo como roca lo da el Padre. Por eso es preciosa. Nosotros no hemos logrado entender el valor de Cristo. Cristo es precioso. Cristo es la roca preciosa. Fue escogida por el Padre Celestial. Es preciosa porque no hay nadie como Él. El que en Él cree, por eso no será avergonzado. Entonces, cuando yo llevo la roca que me vendieron y la entrego, y ya la prometida lo muestra, ¿qué va a pensar la gente de mí que la di? ¡Wow! ¡Qué buen gusto! ¿Sí? Nosotros avergonzamos a Cristo porque no lo escogemos. En medio de cada situación debemos escoger al Señor y eso lo hace precioso. En medio de cada circunstancia de la vida debemos poner
¿Tomo esta decisión del mundo o el Señor? Entonces el Señor es más precioso que esto. Dios es más precioso que cualquier trabajo, que tu familia, que tu esposa, que tu esposo, que la salud, que tu belleza, que el mundo, que los viajes. Dios hizo a Cristo como lo más hermoso al escogerlo como sacrificio vivo. Por eso nosotros no seremos avergonzados. Y en el original, en ese texto que dice, el que crea en él no será avergonzado, el pasaje original de Isaías que se cita se traduce de esta manera: el que crea no será apresurado, ¿sí? O el que crea no se apresurará. ¿Qué significa eso? Que cuando yo creo en Jesucristo como la roca voy a estar tranquilo. No hay afán. ¿Por qué? Porque mi fe descansa en Él. Hermanos, Cristo no es solamente la roca firme y la roca viva. Cristo es la roca preciosa. Así que se trata de darle el valor a Cristo que le corresponde. Quiero profundizar más en el versículo 7 porque dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así que en el versículo 7 la idea es que Cristo es la roca del ángulo. Cristo es la roca del ángulo. Cristo es la roca preciosa, pero por ser la roca preciosa, es decir, la de mayor valor, se ha convertido en la roca del ángulo. Cuando dice los que creéis, está haciendo referencia a los que pensamos igual que el Padre. Dios escogió a Cristo como la roca preciosa, y si nosotros escogemos a Cristo igual que el Padre, ahí casamos nosotros. Para vosotros los que creéis. ¿Quiénes son los que creéis? Los que escogieron igual que el Padre a Cristo. El concepto de piedra angular o piedra base viene del griego akipoiwei, y en latín primari, lapidis. Se deriva de la primera piedra en la construcción de una base de cimentación, de una cimentación de albañería, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. El que sea arquitecto, ingeniero, pues la coge más rápido. La palabra traducida piedra del ángulo en este pasaje puede ser comprendida al menos en 3 maneras, y cada una de ellas se aplica con la misma validez e intensidad al Señor Jesucristo. La primera manera en que podemos entender es la siguiente: una piedra del ángulo en la arquitectura moderna se pone en la base de una esquina donde une 2 muros y simboliza el fundamento sobre el que reposa toda la estructura. Es decir, que la piedra del ángulo cumple una labor fundamental porque ahí descansa toda la estructura. Otra manera de entenderlo es que algunos eruditos piensan que esta piedra es la piedra clave de un arco. Es la piedra que completa el arco y mantiene unido el resto del edificio. Sin esta piedra no habría fuerza ni cohesión en el edificio. Así que la piedra es la que sostiene todo y une las cosas. La tercera perspectiva es que la piedra es la cimera de una pirámide. ¿Qué es eso? Es la piedra que ocupa el puesto más elevado en la estructura. Es la única de esta forma en la estructura y su forma determina la forma de toda la pirámide. Es la última piedra que se pone en su lugar. Digamos que, parafraseándolo a nuestra realidad, cuando el Señor venga, el edificio habrá quedado terminado. ¿Qué es lo que quiero ilustrar con estas definiciones? Cuando hablamos de que Cristo es la roca del ángulo, Cristo es el fundamento absolutamente de todo para los que hemos creído en Él. Esto es una referencia al Salmo 118, 22. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué es lo que significa esto, hermanos? Cristo vino como la roca viva. Él es la roca preciosa. Nos hizo a nosotros rocas vivas. Y unos creímos en Él y se convirtió en la roca más importante. La roca del ángulo es la roca más importante. Así que tú tienes que revisar si Cristo es lo más importante en tu vida. Yo sé que ahora vas a ponerte a llorar porque ¿cómo así? ¿Qué va a pasar con mis hijos y con mi esposa y con mi esposo, que son lo que más amo? Pues lo siento mucho, pero el amor de tu vida no puede ser ni tu esposa ni tus hijos. Es el Señor. Mira, hay personas que el amor de su vida es el perro. Cristo
debe ser lo más importante. Es como que tienes una caja llena de piedras, cada una con el nombre de las cosas de la vida, y cuando te digan, ve y saca la piedra más importante, vas a sacar la piedra que dice Cristo. En cambio, los que no creen, dice que se han convertido, para ellos se convirtió en la cabeza del ángulo. ¿En qué escenario? Quiero ilustrarlo rápidamente de esta manera. Hay una leyenda sobre la construcción del templo de Salomón, y la palabra narra que ellos, bueno, históricamente se entiende que se hacían las piedras de manera exacta, y cuando se necesitaban pues las llevaban ya listas y las ponían sobre la posición que se requería. Es decir, ellos hacían la pieza y luego la transportaban. Recuerden que es una leyenda. En un ejercicio de esos mandaron una piedra de una forma muy específica, y los que la recibieron dijeron, bueno, pero esta piedra como que no cuadra acá. Entonces lo que hicieron fue tirarla por una ladera. La ladera empezó a llenarla, pues la vegetación a creer, y la roca pues a ser cubierta por la vegetación, y fue olvidada. Cuando se terminó de construir el templo, dijeron, bueno, falta una piedra. Y los que hacían las piedras dijeron, pues ya se las mandamos hace rato, hace mucho tiempo. Y dijeron, ¿cómo así? Sin esta piedra el templo no va a poder quedar construido. Es muy importante esa pieza. Se acordaron de esa pieza. Eso es lo que le pasa a los que no han creído en Cristo. Va a llegar el momento en el que, al no creer y darle el valor a Cristo como la piedra más preciosa, se van a dar cuenta que les faltó lo más importante. Cuando hablamos de los que no creen, estamos hablando de aquellos que no le han dado el valor a Cristo. Hermanos, nuestra vida debe revelar qué es lo más importante para nosotros, y tiene que ser Cristo. Si es Cristo, estarás en la categoría de vosotros los que creéis. Él es precioso, pero los que no creen, creyeron en los que desecharon, se vuelve lo más importante. Una última ilustración: cuando lleguemos a la presencia del Señor, lo único que nos va a permitir entrar a la presencia del Padre es Cristo. Entonces los que no creen es como que llegaron, bueno, ¿y qué pasó? No, se me quedó, se me olvidó. Lo siento mucho, ya no hay nada que hacer. Finalmente, el versículo 8 habla de una idea, y es que Cristo es la piedra de tropiezo. Hemos visto que Cristo es la roca viva. Nosotros somos rocas vivas. Cristo es la roca preciosa. Cristo es la roca del ángulo, y finalmente Cristo es la piedra de tropiezo. Hermanos, en Cristo no hay neutralidad. Él ha de ser o tu Salvador o tu juez. Si es Salvador es para gloria, pero si es juez es para condenación. Dice la palabra, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La ilustración es fácil. Cristo es una roca firme, es la roca más importante, es la roca preciosa, y el que no creyó se estrelló contra la roca y cae. ¿A dónde cae? Al infierno. Nosotros debemos entender que ese es el afán de predicar y compartir el evangelio, porque es que las personas están muriendo sin Cristo. Yo sé que oramos para que las personas se salven del COVID y no se mueran, pero lo más importante es que las personas crean en Jesucristo. Esa debe ser nuestra oración como sacerdocio y como iglesia espiritual. Cuando dice piedra de tropiezo, está haciendo referencia a no dificultades intelectuales, o no porque haya nada en el Señor Jesús que haga imposible creer en Él, sino porque tropiezan voluntariamente desobedeciendo a la palabra. Él lo dice, porque tropiezan en la palabra. Ese asunto de que Cristo se vuelve la piedra de tropiezo es porque la palabra es la que nos dice lo que tenemos que hacer. Y yo me estrello con la palabra y me estrello con la palabra. Pero el que no cree se estrella para rebeldía y para caer. Nosotros nos pulimos con la palabra. Entonces, no sé si han visto esas piedras que se usan para afilar. Si yo he recibido a Cristo como Señor, yo uso la piedra para afilarme, para ser más útil. Pero el que no cree se astilla con la piedra. Son dos ejercicios muy diferentes. La razón por la cual los hombres no son salvos es porque no quieren ser salvos.
Isaías 8:14 dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. El que es desobediente a la palabra depende de lo que no hace por medio de la palabra. Por eso el fin de cada persona depende de lo que hace con la palabra. Los que creen para salvación y los que no creen para condenación. Efesios 1, 4, 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ahí dice a lo cual también fueron destinados. Cuando hablamos en esto de la destinación, hay que tener más claridad sobre Romanos 2.5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, cuando la palabra dice, a lo cual fueron también destinados, no está diciendo que fueron destinados para ser desobedientes e incrédulos. Más bien lo que dice es que fueron destinados a la condenación por desobediencia e incredulidad. El texto no está diciendo que las personas fueron asignadas a ser rebeldes, sino que Dios asignó a la condenación a aquel que toma la decisión de ser desobediente y rebelde. Por eso el Señor se vuelve piedra de tropiezo. Entonces, ¿por qué es mejor no congregarnos? ¿Por qué es mejor no hacer devocional? ¿Por qué es mejor no orar? ¿Por qué es mejor no ser cristiano? Porque cuando yo quiero vivir en mi propia carne, la palabra de Dios se me vuelve un tropiezo. Y es maravilloso que la piedra sea un tropiezo para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque pensémoslo desde este escenario. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos hemos evitado pecar porque la palabra nos redarguye? Esa es la piedra de tropiezo para nosotros como creyentes. Pero la piedra de tropiezo para los no creyentes es una roca con la cual se van a estrellar y van a ir a condenación. En palabras más sencillas, cuando lleguen a la presencia del Señor van a decir, pero yo, ¿qué fue lo que hice? Les van a sacar la piedra. Bueno, también se les va a sacar la piedra por eso. Y va a decir ahí, mira, aquí decía, yo te lo mostré. La palabra de Dios no se puede cambiar, no se puede manipular. Tenías que ser obediente a la palabra. Entonces ahí es donde ellos van a caer en condenación. La piedra que es Cristo es todo lo que necesitamos, queridos hermanos. Cristo es nuestra roca. Cristo quiere que nosotros seamos rocas vivas como lo es. Cristo es la roca firme, es la roca del ángulo, es lo que debe ser más importante para nosotros. Y es importante porque es lo más precioso que nosotros tenemos. Y Cristo también es la piedra de tropiezo para aquellos que no creyeron. Y para nosotros, para afilarnos en ese ejercicio de sacerdocio y de casa espiritual que nos encomendó como piedras vivas. Que la gracia del Señor haya hablado a tu corazón y a tu mente en este día. Muchas bendiciones.